una vez más a nuestro canal Atrapados en las Creencias. Hoy vamos a hablar sobre un tema, como siempre, que tiene que ver con la Biblia. Trataremos en algún momento de hacer algún espacio para hablar también de otro tipo de creencias. Lo que pasa es que desafortunadamente la humanidad casi que más de un 60% están involucrados de alguna forma con todo esto que tiene que ver con la cultura judeocristiana, ¿no? Que nos han, digámoslo así, introducido este libro de la Biblia y ha hecho, digamos, mucha historia en la gente y mucha doctrina en sus mentes que los ha llevado como a estar como en unas 4 paredes doctrinales y como que eso se repite de generación en generación. La idea que nosotros tenemos es cortar con todo ese tipo de cosas para que se levanten generaciones realmente libres pensadores. Pero antes de hablar del tema nuevo, le damos la bienvenida como siempre a nuestro amigo Daniel Agüero de Argentina. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Buenas noches y sí, vamos a ir viendo todas estas partes bíblicas que si uno las analiza y las estudia en realidad, uno ve que no encaja con las realidades de lo que dicen. Hoy vamos a hablar sobre algunos plagios e incoherencias dentro de todos estos escritos bíblicos. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a poner algunos ejemplos, porque pues siempre es bueno analizar todo este tipo de aspectos, ¿no? Y yo me quiero concentrar en la primera parte donde comienza todo esto de Adán y Eva, ¿no? En donde supuestamente se dice que Adán y Eva vino este Dios llamado Jehová, Yahweh, y que de alguna manera sopló en ellos aliento de vida y que prácticamente ellos fueron hechos de barro, ¿no? Del polvo y de la tierra y todo este tipo de cosas, especialmente Adán, y luego que Eva vino de la costilla, etcétera. Bueno, una historia que todos sabemos. Pero también en la mitología griega especialmente, existen todo este tipo de mitos, o sea que al parecer una de las cosas o una de las características que tiene la Biblia es que hay mucha mitología griega metida dentro de todas estas historias. Y por ejemplo, les voy a leer aquí rápido para hacer una introducción de cómo es tan parecida esta historia de Prometeo y de este tipo de dioses. Decía que los hermanos se dispusieron a crear vida sobre la tierra. Epimeteo creó rápidamente varias criaturas que vivirían en los bosques, nadarían en los mares y ríos y volarían por el aire con el don del vuelo. Epimeteo fue tan impulsivo que otorgó a estas criaturas varios dones: rapidez para algunas bestias, vuelo para otras, y el don de fuerza y garras aterradoras para las criaturas más aterradoras. Él se encargó prácticamente de las bestias y todo esto, ¿no? Pero ahora dice que mientras su hermano creaba tontamente criaturas con poca reflexión, Prometeo trabajaba diligentemente en la creación del hombre a partir de un trozo de arcilla. ¿Le suena familiar? A partir de un trozo de arcilla, Prometeo dio forma al hombre a imagen de los dioses y le permitió caminar erguido para que pudieran mirar hacia los cielos. Y bueno, con eso tenemos para hablar de cómo vemos que la mitología, que todo esto de Adán y Eva en realidad es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de mitologías, y que lo que las personas creen como una realidad, como una verdad, en realidad les están metiendo esta misma mitología de los dioses. Ya sabemos que la palabra Elohim significa en realidad dioses, ¿no? Entonces, que fueron hechos a la imagen y quién, de los dioses, o sea, de todos estos seres o entidades que de alguna forma también en la mitología se les llamaba de esa manera. Así que digamos que esa es mi primera introducción para hablar sobre este tema, de cómo vemos que aquí hay no solamente plagio, sino también mitología dentro de todos estos relatos bíblicos. ¿Tú qué dirías, Daniel? Sí, la parte griega es la más conocida y también hay unos, cuando se pone a investigar, en otras culturas son muy similares de que lo han formado, le han dado el aliento de vida a tal persona y a tal persona, y en distintas culturas, en distintos, unas muy similares, prácticamente
fotocopias de lo que después pasó en la Biblia, entre comillas, y después otras culturas que hablan algo parecido, pero todo es lo mismo. Todo vino este ser que los creó y les dio el aliento de vida y los puso en un lugar que era maravilloso. Fotocopias, todas fotocopias. Exacto. Y sobre las incoherencias, ¿qué tienes que decir? Y no se sabe el lugar físico, se buscó, después dice que se encontró, pero después, ¿cómo se va a encontrar si después la tierra sufrió un diluvio? Entonces, en medio, muchas incoherencias, incongruencias. No nos olvidemos de que, o sea, es algo, todas son cosas inciertas, básicamente. ¿Dónde estaba? O sea, los creó, los puso en determinado lugar, como ya lo vimos en otros estudios. Y hacemos un pequeño resumen para la persona que no vio esos. Y mientras estaban en la total ignorancia, Adán y Eva, estas dos primeras criaturas, mientras estaban en una total ignorancia, este Dios, entre comillas, estaba feliz y contento. Ahora bien, cuando ellos comieron o adquirieron conocimiento del árbol del bien y del mal, en este caso, se le abrió los ojos, tuvieron entendimiento y conocimiento, esta entidad que los creó no los pudo manipular más y se enojó y los echó de ese huerto que le había creado. Eso es algo básico. Cuando en la iglesia, en la liturgia, de toda la parte bíblica, de todas las religiones basadas en la Biblia, te dicen una historia completamente distinta, de que era por el pecado, por la desobediencia, por el sexo o por lo que sea, pero la realidad era porque adquirieron conocimiento, y el conocimiento es el que libera a las personas. Por eso cuando Adán y Eva, suponiendo que existieron, adquirieron conocimiento, este Dios, entre comillas, no lo pudo manipular más y los echó, no les servía. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, cuando hablamos del diluvio, es que aquí, digamos, en esta historia bíblica vemos dos cosas, por eso el título es Incoherencias y Plagio. O sea, porque vemos las dos cosas van como unidas. Y cuando hablamos de otro plagio es el diluvio, ¿no? El famoso poema de Gilgamesh, que también habla sobre el diluvio. Y voy a citar solamente una frase pequeña de ese poema donde dice: y las aguas dominaron la tierra por espacio de 150 días. 150 días, 6 días y 7 noches sopló el viento del diluvio, mientras la tormenta del sur barre la tierra. Dicen que prácticamente todos los seres humanos murieron, según este poema o esta historia de Gilgamesh. Gilgamesh se supone que fue un rey que existió en lo que hoy se conoce como Irak, y que vivió prácticamente 1400 años antes de la era cristiana. Y de alguna forma toda esta historia ya había sido contada antes de que se viniera a contar sobre el diluvio. Entonces, otro ejemplo del diluvio, por ejemplo, lo encontramos en Zeus. Zeus, que es una palabra muy importante que hay que entender, y es que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, luego noten ustedes que cuando usted busca las Biblias del Nuevo Testamento, todo es Dios. La quitaron de alguna forma, fueron, digamos, sacando la palabra Jehová o el título Jehová y fueron colocando solo Dios, ¿no? Y especialmente donde veían Jehová, o sea, en el Antiguo Testamento decían Jehová Elohim. Y entonces acá quedó, digamos, en español pasó a ser como Dios el Señor. Claro. De alguna forma fueron cambiando toda esa estructura, pero cuando pasa del hebreo al griego, entonces esa palabra de Elohim pasa a ser Dios. En griego sería como Deus. Y Deus es una forma muy particular, tiene una raíz en Zeus. O sea que en realidad cuando la gente nos llega a nosotros en español, noten ustedes, por ejemplo, la pronunciación de los brasileros. Cuando ellos dicen en portugués Dios, como dicen Deus,
Zeus. Ah, Entonces, de alguna forma, hay una raíz en Zeus, en la palabra Dios. Por lo tanto, ha sido mitología que le fueron metiendo también en el Nuevo Testamento y que de alguna forma nos dice que hay mucha mitología. Entonces, volviendo al tema de Zeus, Zeus dice también que él se enojó mucho, ¿no? Con toda la humanidad, con toda su creación, con todas las criaturas, y que entonces pensó quemarlos con fuego, pero se arrepintió y decidió mejor quemarlos con tormentas eléctricas, decidió mejor enviar tormentas eléctricas. Entonces dice que las olas subieron y subieron y de alguna forma el mar se volvió muy bravo y se subió de un nivel tan alto que prácticamente se convirtió también en un diluvio y la gente corría despavorida hacia las montañas más altas. O sea que estamos viendo prácticamente la misma historia y la misma mitología, que eso es, digamos, de lo que yo quiero, o sea, yo me he estado concentrando en las en este punto, en lo que son los plagios, y Daniel nos va a hablar un poco más sobre lo que son las incoherencias o cosas que no están muy coordinadas dentro de la Biblia o de estas historias, ¿no? sí, 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 son incoherencias tras incoherencias. Y ya lo vimos a esto, pero lo vamos a hacer bien cortito, el tema de Caín. Cuando Caín, después que pasó lo que pasó, que mató a su hermano, dice que iba a andar errante por el mundo. Errante quiere decir que iba a ser nómade, no que iba a ir corriendo por todos lados. ¿Y cómo va a ser nómade? Porque para ser nómade tiene que haber asentamientos en los cuales yo asentarme y después escapar de ese asentamiento, ir a otro asentamiento, si supuestamente estaba vacío todo. No había nada. ¿Cómo iba a ser errante por el mundo? Con una maldición. Entonces podemos ver de que este Dios lo maldijo, cualquiera que lo tocare va a recibir consecuencias, dice en Génesis 4, 14, 15, 16, 17. Bueno, después dice en el verso 16, dice que habitó en la tierra de Nod. O sea, había un lugar con un nombre, una ciudad, en la cual ahí encontró su esposa. El verso 17 de la Biblia, o sea, Génesis 4, 17. Entonces no encaja, porque si estaba vacía la tierra, no había nada, entonces ¿cómo va a andar errante? ¿Cómo? Bueno, esa es una de las tantas cosas. El cruce del Mar Rojo, que hablamos de que, o sea, voy a nombrar un poco las distancias que uno las puede buscar y las puede encontrar cuando uno estudia. El Mar Rojo tiene una longitud total de 335 metros en total y un ancho máximo que va hasta el máximo es entre 22 kilómetros y 220 kilómetros la parte más ancha del Mar Rojo. Y las profundidades, lo mínimo es 2000 en el lecho, estoy hablando del lecho, ¿no es cierto? Y lo mínimo. Y lo máximo es más de 3000, 3070, 3100, varía. Y por otro lado, no es algo como si fuera una alfombra así puesta con arenita. Era todo escarpado, como si fueran montañas. Ese es el lecho, el fondo. ¿Por qué? Porque en las películas nos muestran como que cuando cruzaron el Mar Rojo era de 20 metros de profundidad, todo con arenita como si fuera una autopista. Sí, como si fuera en un tapete, ¿no? Claro, como que ponían una alfombra. Entonces, las incoherencias que justifican a ese relato, después ahora lo pasaron como que cruzaron en otro lado, no cruzaron el Mar Rojo, cruzaron por el Mar de los Juncos, no sé, bueno, ahora, pero esto es hace poco, que fabricaron eso porque se dieron cuenta de que era una aberración lo otro que está escrito. Entonces, las películas, la Metro Goldwyn Mayer, digo yo, nos hace creer de que era como una alfombrita. Entonces, la justificación eclesiástica de los estudios es que era un milagro y que Dios puso su mano con arena para que pasen caminando. Claro, entonces para frenar el agua, entre comillas, si es que se frenó, como dice el relato,
que se hicieron las paredes. No es que se frenó el agua, se tuvo que detener toda la corriente de todos los mares y de todos los ríos, como cuando uno pone pausa en la música, para que se logre eso, y que se abre y se corra para que pasen, pero era una profundidad de 2000 metros, todo escarpado. ¿Cómo puede pasar una persona anciana que iba con un socotroco así de masa, sí, que llevaron la masa cruda, dice que llevaban, las ovejitas, los bebés, la leña, todo lo que iban llevando, los carros, ¿cómo pasaban por ahí? Son cosas inexplicables. Bueno, otra cosa inexplicable, sí. No, no, que ese es un buen punto. O sea, que si hacemos un resumen, hay dos cosas incoherentes, que son con mucha incoherencia. La primera es que este Dios le dice a Caín, ¿no? Que cualquiera que toque a Caín o le haga algo, le coloca una marca, será maldecido y no sé qué. Y todo aquí quiere decir que la primera incoherencia era que existían más seres humanos, el cual la Biblia no lo relata. ¿Quién le iba a poner la mano? Y por eso entonces de pronto lo único que podría justificar por qué se llama Jehová de los ejércitos, porque él se hace un ejército independiente para combatir a los que ya estaban en la tierra. Es la única explicación de por qué se le hace apelativo. Y lo segundo que estás hablando del Mar Rojo es muy interesante porque sí, eso suena más a mucha mitología, ¿no? O sea, una incoherencia, una cosa es que ni las películas de ciencia ficción han llegado a... No encaja. O sea, es una cosa demasiado absurda, ¿no? Entonces, que no hay altibajos en la tierra, que no hay desniveles, que no... La presión, nomás fíjate, una represa, ¿no? Imagínate llegar a todo lo que estás hablando, se detuvieron las corrientes de todos los mares, imagínate una represa, la fuerza que necesita, o sea, rompería cualquier cosa, porque la fuerza que se armaría ahí en ese momento, pero claro, la gente dice, no, pero es que como es Dios, pero no, es que eso suena demasiado incoherente. Y todo lo que has dicho en el desierto, cómo le daban el alimento a los animales, de dónde salía, de dónde sacaban la leña para las fogatas, todo ese tipo de cosas que son completamente incoherentes. Sí, y si hablemos del calor, ¿cuánta gente muere de calor hoy día? Y eso que estamos en una era más tecnológica, y sin embargo hay gente que muere de calor en Europa y en diferentes lugares en estos veranos. ¿Cómo será en el desierto? 40 años en el desierto. La justificación, claro, la justificación bíblica, eclesiástica, es que había una nube que lo cubría, pero la nube dice, según la Biblia, y el fuego de noche, la nube era sobre el tabernáculo, no sobre toda la... Y el fuego era sobre el tabernáculo, no era sobre todos los 5 millones de personas. ¿De dónde sacaban el agua para higienizarse? O sea, ¿con qué se lavaban o sea, de la sangre que vivían los sacrificios? Incoherencia tras incoherencia. Sí. Vamos, otro punto. Sí, dale. A mí esto fue lo que me abrió un poco más, me empezó a abrir más el entendimiento hace como 12 años, 13, 14 ya, cuando el pasaje bíblico en Lucas capítulo 1, verso 12 al 25, donde habla sobre el arcángel Gabriel. Que el arcángel Gabriel era un mensajero, eso quiere decir ángel, mensajero. El mensajero es como el cartero que te trae la carta a tu casa. Sí. Bueno, ahora ya no existe más, existe el correo electrónico, pero el mensajero, el cartero, te traía la carta, no te embargaba, la casa, no te ejecutaba la casa, no tomaba decisiones. Agarraba un papelito de un lado, supuestamente, y lo entregaba en el otro. Eso era el trabajo del arcángel Gabriel en este caso. Pero acá podemos ver de que se enojó con el papá no me salía la palabra, el papá de Juan el Bautista, se rió, se burló, entonces se enojó, el mensajero se enojó y tomó una decisión en su enojo, lo que dicen los psicólogos que no hay que hacer, tomar decisiones en el enojo, y en el enojo lo dejó mudo hasta que nació Juan el Bautista. O sea, otra incoherencia, él no puede tomar decisiones.
Entonces, uno puede ir viendo... Es que fíjate, hago un paréntesis ahí, en eso, sí, en eso que estás hablando de que lo dejó mudo. Sí. Analicemos eso. La gente piensa, o la gente según la persona religiosa piensa que en ese ámbito o en ese mundo espiritual donde están esos supuestos mensajeros, allá todo es amor, armonía y Claro. perfección. Entonces, ¿por qué se enoja y hace semejante cosa tan horrible? ¿O por qué Jehová se enojaba y mandaba a decir, bueno, vayan y cojan todos esos bebés y no importa, no respeten a nadie y tírenlos contra las paredes y a los niños recién nacidos y todo eso, no importa que estén amamantando, que los tiren contra las... O sea, por favor, la gente no analiza. Entonces, ese supuesto Dios, Jehová y sus ángeles, que están en ese mundo de perfección, vienen a crear un caos tan horrible, de decir que asesinen, que maten, que roben, que sacrifiquen, que den sangre, que todo eso. O sea, no tiene ninguna coherencia. Y para terminar con eso, los famosos ángeles del Apocalipsis, ¿no? Y el primer ángel vino y hizo lo otro y destruyó la tercera parte de la humanidad, bla, 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 bla. El O sea, cáliz de no sé qué, las copas. y que ejecutó y que hizo. Entonces son seres o sea, que matan, que asesinan, que son malos, que vienen, que acaban, que hacen. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Sí? No, no. Eso es interesante. Esa es una incoherencia de locos. Galopante, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, hoy, hace un rato me estaba acordando de uno de los tantos estudios bíblicos que al principio, cuando yo empecé a ir a la iglesia, vimos, era los 17 nombres que tenía en el Antiguo Testamento Jehová. Jehová Siquenu, Jehová tanto, Jehová esto. Y no era solamente el nombre, sino que eran como distintos seres, que después, bueno, entre comillas, se los aunó, que era uno solo. Pero los distintos nombres eran distintos dioses, entre comillas, que tenían esa cualidad. Uno era vengativo, el otro era el del viento, el otro era el de la lluvia, el otro era el de del... Ahí vuelves a nombrar mitología, el dios claro, del trueno, el dios exactamente. de la el dios de no sé qué. Después lo fueron acomodando con el tiempo cosechas. para darle forma y hacer un solo Dios. Pura mitología. Sí, sí. ¿Qué otra cosa? Y bueno, acá también podemos ver el Getsemaní. O sea, el huerto de Getsemaní, como ya lo habíamos visto la otra vez, es para que la gente lo reflexione, lo busque, lo estudie. Era una ciudad con puertas, blindada, a la noche se cerraban, no se abrían. Entonces, ¿en qué cabeza cabe de que de un aposento alto, unos rebeldes espirituales iban a salir campantes, él y con los 11 y con todos los que estaban afuera, iban todos al huerto de Getsemaní, que estaba a 5 kilómetros? Si no podían transitar, no podían salir a ningún lado. Después sí, vino una turba supuestamente a buscarlo con antorcha, eran como 400 personas que venían, pero ¿y por dónde salieron? Que como el Chapo Guzmán, se hicieron un pozo y salieron por abajo de los muros. No, no, no. ¿Por dónde se salieron esta gente? No podían salir. Eso para que lo reflexionen, porque no podían salir. O sea, hay que estudiarlo. Entonces, el pensamiento mágico justifica cualquier cosa. Jesús de Nazaret. Podemos ver de que no existía Nazaret. Acá voy a leer un poquito que el historiador Flavio Josefo habla sobre 45 ciudades, nombra el historiador conocidísimo, sí. Y Nazaret no está incluida, no existía en esa época. Después, en el siglo II, apenas empieza a hablar. Dice que Orígenes lo empieza a nombrar como Nazar, con Z, Nazar, entre el año 185 y 254 después de Cristo, como un asentamiento de 45 personas. Eusebio también lo nombra entre el año 275 al 339, que había un asentamiento, pero de pocas personas. Eusebio también lo nombra entre esas mismas fechas,
Después Epifanio también cita en el año 375 después de Cristo, cuando la realidad dice en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 6, verso 3 al 8, que Jesús tenía un voto nazareo, no nazareno de Nazaret. Jesús de Nazaret, te dicen las películas, y aparece Jesús de Nazaret, ¿viste? Como que... Y era un voto nazareo, era un voto religioso que tenían para determinados fines dentro del pueblo de Israel. O sea, otra aberración más. De hecho, Nazareo daría a entender que el cabello de él no era largo, sino corto. Porque los nazareos no andaban con cabello largo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son incoherencias que también vemos ahí. Y sobre todo con la ciudad hay problemas históricos, hay muchas cosas que no cuadran dentro de esa historia, hay mitología, o sea, es un conjunto y un compendio de una mezcla, eso es como un sancocho, por decirlo así, una cuestión de cosas. Una ensalada. Una ensalada, ¿ustedes cómo le llaman allá las sopas? Así que tienen varias cosas. Sí, nosotros acá le decimos ensalada rusa. Bueno, entonces es como una ensalada rusa. Como cuando hacemos la tortilla. ¿La tortilla de qué es? Y acá en Argentina le saben decir también de ropa vieja. Ropa vieja es todo lo que hay en la heladera. Lo que sobró lo cortan todo chiquitito, lo ponen, lo calientan y le ponen unos huevos y listo, hacen una tortilla. A eso le llamamos nosotros calentado. Son cosas del día anterior que se mezclan lo que quedó y después en el desayuno algunas veces se hace lo que se llama como un calentado, una mezcla de todo. Bueno, acá nos volvimos fue ya chef. Nos fuimos a los chefs, sí. Sí, pero en cierta forma eso es lo que pasa dentro de la Biblia. Hay como eso, hay una mezcla de tanta cosa que las personas tienden a creer que todo eso es cierto, cuando hay mitología, hay incoherencias, hay historias que no cuadran, hay conceptos históricos tampoco cuadran, porque hablando de Flavio Josefo nunca menciona a Jesús. Lo que hicieron fue después tratar de meterle ahí como un texto para tratar de decir de que él lo nombró, y después se dieron cuenta que eso era una añadidura que no era original y no era de él, eso no existió, mejor dicho. Fue una añadidura, o sea, él nunca nombró a Jesús, nunca nombró la historia del primer siglo, y eso que él vivió en la época supuestamente donde debería saber de Jesús, ¿no? Pues nunca lo nunca nombran absolutamente nada de esa historia. Entonces también nos puede dejar a entender, nos puede dejar claro de que es una añadidura de alguien que se inventó todo eso, cogió a Jesús también, le metió mitología, le metió al dios Mitra, le metió una cantidad de cosas. Recordemos que Constantino era adorador de Mitra y Mitra había nacido supuestamente en diciembre 25, ¿no? Y qué casualidad que a Jesús lo adoren en diciembre 25. Y entonces todo este tipo de cosas de los Reyes Magos, de los 12 discípulos, todo eso tiene mucho que ver con muchas historias del zodiaco, de otras mitologías. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo esto no encaja, ¿no? Aparte no nos olvidemos que Constantino, cuando hizo la promesa, entre comillas, lo hizo bajo todo un ritualismo sobre algo pagano, porque no lo hizo sobre algo de Jesús ni nada. Después lo terminaron acomodando como para... Pero él había hecho una promesa pagana a cosas paganas. Sí, pero bueno. Tendría que haberse convertido en un verdadero cristiano para entender supuestamente lo que pasó, pero no, él simplemente plasma su creencia y la mete ahí, y de alguna manera pues todo esto, y no nos olvidemos del famoso Pablo de Tarso, que era más romano que judío y que tenía más costumbres a veces de allá también, y que fue el que más escribió, el que no vio nada, el que todo le contaron, el que no supo de nada, el que no fue testigo de nada, fue el que más escribió. Entonces ahí ya empezamos a ver que eso tampoco encaja, ¿no? En muchos aspectos. Y no olvidemos tampoco la poca durabilidad de los papiros de la antigüedad, los pocos papiros que había y cómo hablan
eclesiásticamente se habla de como que eran rollos impolutos que estaban ahí eternamente y que se leían. Si la gente no sabía leer y escribir, no sabía nada. Lo único que le importaba si era verano, primavera, invierno para sembrar y cosechar, nada más. Después lo demás no le interesaba el día, la hora, la fecha, nada. Le importaba Exactamente. eso. Otra cosa no le interesaba. Aparte eran básicamente todos analfabetos. No existían, porque te hacen creer en las iglesias como que andaban todos con papiros y andaban leyendo por la calle. No, Y una falacia. con la Biblia bajo el brazo. Claro, andaban todos con rollos, leyendo. Acá llevo la fotocopia o el libro de Lucas. Acá llevo el libro de Marcos. Nada, nada, no existían. Y lo único que hacían era ir a la Nada sinagoga, que y ahí ver. tenían el rollo y allá lo abrían y solamente una persona lo leía y, en fin, pero no había Eso era el ningún... rollo de la ley, Sí, supuestamente, pero después del Nuevo Testamento no existía nada. Empezó a existir, entre comillas, a partir de Constantino. Antes no exactamente. existía. Y le dio mucho resultado, ¿no? Porque ellos cogieron el poder religioso. ¿Sí? ¿Sí? Por eso acá lo único que hacemos, instamos a la gente a que estudie y que no se crea todo de una, que Ajá, cuestione, que averigüe y que no entregue el poder espiritual a seres imaginarios. exacto. Bueno, lo dejamos en este punto. Después seguiremos hablando más sobre todos estos temas, seguiremos profundizando. Vamos a hacer un tema que se llama las fábulas también, o todo lo que son específicamente fábulas. Daniel, muchas gracias por tu aporte a este video. Bueno, gracias Leonardo, gracias a la audiencia y solamente instamos a la gente a que cuestione, estudie sin prejuicios, nada más. Y con una mente abierta y sin fanatismos y sobre todo con mucha neutralidad. Bien, si les gustó este video no olviden compartirlo a las redes sociales y sobre todo suscríbanse a nuestro canal y estén pendientes del próximo video. Ahora, eso es muy importante que se suscriban porque de esa manera YouTube les informa cada vez que hagamos un nuevo video. Bien amigos, nos vemos en próximos videos. Nada más.